Estela y proyección brutales también. Con la estela sí o sí dejarás una marca cada vez que pases por un lugar. Es como si parte del perfume quedara en tu caminar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tener la reseña del perfume Lattafa Azar. Este es mundialmente famoso como el dupe definitivo al Sauvage Dior Elixir. Un perfume que calidad-precio deja a muchísimos con la boca abierta. Unas prestaciones excelentes con su duración, proyección, estela. Pero lo vamos a ver todo eso en detalle. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal y active la campanita para que no te pierdas este tipo de contenido. Seguimos con los datos técnicos de este perfume que fue lanzado en el 2021 y que pertenece a la familia oriental. Su botella es encantadora, me encanta muchísimo. Aquí donde los árabes le ponen bastante empeño a los diseños de sus frascos, que ya de entrada te comienzan a enamorar antes de incluso oler el perfume. No lo atomizaré ahora porque no me estoy sintiendo muy bien, que digamos, y este perfume me va a hacer pasar un mal rato si lo hago. Pero no estoy diciendo que el perfume huela mal, no, esto es una exquisitez total. Simplemente que te voy a deber las atomizaciones como te tengo acostumbrado. Pero vamos a hablar entonces de su desglose olfativo, y es mencionarte que esta ricura de fragancia tiene a la salida un toque de pimienta negra, tabaco y piña, creando una salida bastante especial, misteriosa y un tanto dulce. Luego entonces nos dirigimos rápidamente a su corazón, donde presenta el pachulí, café e iris. Esto crea una profundidad, un toque terroso y un aroma bastante oscuro pero refinado, encantador. Y finalmente llegamos entonces a su base, donde presenta la vainilla, ámbar, madera seca y ládano. Aquí es donde la fragancia comienza a sentarse con ese glamour, esa calidez, esa profundidad característica de este tipo de perfume, que sin duda alguna dejarán a muchos con tu imagen al momento de olerte con este perfume puesto. Realmente es encantador. Entonces, ¿qué trae consigo esta mezcla de notas olfativas como la que ya te mencioné? Es una fragancia principalmente apoyada en unos acordes ambarinos, avainillado y especiado fresco. Así que ya podemos intuir que es un perfume bastante sensual, encantador, un tanto dulce, exquisito. Entonces, ¿cuál es la versatilidad de esta fragancia? Es preferiblemente más ideal para las noches de otoño e invierno. Ya por esta característica, como te mencioné, es más ideal para estos momentos. Puede ser utilizada también todo el año si deseas, pero trata de no usarlo mucho en épocas muy calurosas, porque no están enfocados en ese aspecto. Así que creo que ese pesar, esa calidez, ese dulzor característico de esta fragancia encantadora lo hace más ideal para la frescura, para momentos frescos. Así que ahí puedes saber. Entonces, ¿qué podemos decir de su rendimiento? Bueno, señores, aquí es donde decimos la frase bueno, bonito y barato. Realmente esta es una fragancia con unas prestaciones excelentes, una duración que puede ir tanto de las 8 a las 10 como a las 8 a las 12 horas en la piel. En la ropa te dura inmensidad. Para un perfume tan económico es sorprendente este aspecto. Estela y proyección brutales también. Con la estela sí o sí dejarás una marca cada vez que pases por un lugar. Es como si parte del perfume quedara en tu caminar. Ideales para resaltar bastante en alguna reunión formal, en una actividad social de carácter más serio, más donde te quiera destacar. Y la proyección también buenísima,
por lo que, y más en las primeras horas de habértelo colocado, por lo que este es un perfume que tratará de expandir y llegar a todos los rincones del lugar donde te lo coloques, por lo que sí o sí plantarás una presencia significativa de clase y glamour, bastante sensual también, con esos toques de vainilla en la base, encantador. Este es ese perfume que se incrusta en tu mente. Si tú te lo pones y la chica ya te huele en varias ocasiones, sabemos que es difícil que te saque de su cabeza porque es exquisito en este aspecto. Hace un muy buen trabajo en hacerte ver como con presencia, con hacerte notar. Es ese perfume bastante extrovertido, donde llegará el perfume, saludará primero que tú. Sí o sí, antes de que llegue ya la persona sabe que alguien con este perfume puesto viene acercándose. Así que ya puedes imaginarte lo de su proyección. Y para mencionarte algunas fragancias alternativas, también haciendo alusión al público objetivo, obviamente sería aquellos que disfrutan de perfume como el Sauvage Dior Elixir. También podríamos mencionar el Versace Eros Flame, aunque es más avainillado. Y como no, también la famosa bestia negra, que es el Armaf Clos de Noir Intense. Estos son los perfumes que van siguiendo la misma línea que este. Bueno, yo diría que ya que te mencioné esos dos perfumes, es como si fuera una mezcla de el Versace Eros Flame y el Armaf Intense, porque sí mezcla ambos aspectos, bastante especiado, ¿verdad? Y también ese dulzor de la vainilla, ¿sí? En una sola botella. Este es uno de esos perfumes que en cuanto a las fragancias asequibles, el mundo de las fragancias asequibles está en primer lugar, sí o sí, porque difícilmente un perfume tan económico te vaya a dar tanto como lo hace este. Así que es un dupe brutal, encantador, que debes tener sí o sí. Es más, aunque tengas uno de los Sauvage, puedes tener este. Pues nada, eso ha sido todo en esta ocasión. Me gustaría que me indicaras qué piensas de esta fragancia, si estás de acuerdo conmigo, qué tal, cómo las has disfrutado, déjamelo todo en los comentarios, o si no las conoces, qué harías, la comprarías después de ver esta reseña, déjamelo en los comentarios. La Tafa Assad, ahí te lo dejo.